Las aventuras de Hididin contra el contraespionaje de Edgar Keret para Onsarit, Yigal, Mosinson y Tamar Borstein-Lazar. No le quedaba nada que pudiera recordarle a su padre, ni una fotografía, sino tan solo las historias que éste siempre le había contado cuando aún estaba con vida. Todas las noches le contaba una historia nueva, incluso cuando ya casi estaba acabando, cuando el contraste del profesor Kratos empezó a afectarle algunas partes del hígado. No renunció su padre a la historia de cada noche. Desde lo de la enfermedad, puede que se hubieran cambiado un poco los papeles, porque era su padre el que, acostado en la cama, se quedaba dormido con las historias, aunque éstas, las cosas que su padre había hecho, seguían siendo maravillosas. Los misiles egipcios que habían neutralizado, los atentados que había frustrado, los secuestrados a los que había liberado, verdaderamente resultaban difíciles de creer, y ahora nada, nada de nada, rien de rien. Ahora se limitaba a permanecer tendido en la cama, completamente translúcido, esperando el contraste que tomaba cuando era niño, para que éste cerrara el círculo que había iniciado hacía ya tanto tiempo. No quería dejarse hacer los análisis y siempre contaba la misma broma de cómo nunca eran capaces de encontrarle las venas, además de que el mismo profesor Kratos, cuando se dignó devolverle la llamada a Gadi, después de que éste llevara 2 meses persiguiéndolo, reconoció que hacía ya tiempo que sabía que el específico en forma de contraste que le administraba a su padre dañaba progresivamente los órganos internos del paciente, especialmente el hígado. No hay nada que hacer, dijo el anciano profesor. Así es como son las cosas en los procesos de pigmentación de la materia orgánica. Y ahora me tengo que ir corriendo al laboratorio porque ya han traído el loro de vivisección. El padre de Gadi le había contado una vez que Kratos trabajaba para el Mossad en un proyecto especial cuya finalidad era dar con un espía animal inteligente, que le habían proporcionado 2 monos que hablaban y un loro, y que el profesor pretendía descubrir por medio de ellos las reacciones bioquímicas que pudieran generar una evolución parecida en otros animales. Kratos colgó y Gadi se quedó con su padre. Como siempre, también aquella noche vieron el telediario, un poco más de tele, y a continuación Gadi ayudó a su padre a meterse en la cama. ¿Sabes?, le dijo su padre, mientras Gadi le arreglaba las almohadas. Al cero ese a la izquierda que han entrevistado en el telediario, lo liberé yo aquella vez que secuestraron el avión para Nueva York. Su padre reprimió un gemido, y Gadi pudo ver la cavidad que se formó en la almohada de encima. Todo empezó con la conversación que mantuve por entonces con el jefe del Estado Mayor. Se puso su padre a contarle otra de sus fascinantes historias, cuyo final Gadi no pudo oír aquella noche, simplemente porque su padre se quedó dormido antes de acabar de contarla. El final de esa historia no lo oyó hasta un mes más tarde, el día de la independencia, cuando volvió a casa de divertirse con los de su clase y se encontró a su padre completamente borracho. Este todavía hizo un patético intento por parecer lúcido y ocultó la botella de la bebida detrás de la espalda, pero al ver los ojos de Gadi leyendo a través de él la etiqueta del vodka Gold, producto nacional, dejó de disimular. El día de la independencia siempre caigo en un estado de ánimo un poco bajo, no sé por qué, dijo encogiéndose de hombros, y beber un poco es bueno, me calma el dolor. Gadi supo que se había encogido de hombros por el movimiento de la botella de golf. En realidad,
Muchas veces lograba reconstruir la postura completa del cuerpo de su padre y la recalcaba luego en su mente, con una especie de línea negra hecha con rotulador, por el movimiento de los objetos que aquel sostenía o en los que se apoyaba. Trajo 2 vasos y ayudó a su padre a liquidar lo que quedaba en la botella de vodka, pero antes de que ambos se quedaran dormidos en el salón, su padre terminó de contarle la historia del secuestro. El último día de los exámenes finales de séptimo, cuando Gadi volvió a casa, su padre no le respondió cuando lo saludó al abrir la puerta, de manera que lo creyó dormido, pero cuando entró en el cuarto de baño y notó que pisaba un charco de líquido invisible, supo lo que había pasado. El padre de Gadi había salvado a muchos jefes del Estado Mayor, presidentes y ministros de defensa en su vida, pero a su entierro no fue nadie, ni siquiera el profesor Kratos. Gadi se sentó sobre la tumba del que estaba enterrado al lado de su padre, encendió un cigarrillo y apoyó la espalda en la lápida. Cuando su padre vivía, nunca se había atrevido a fumar en su presencia. Al cabo de una semana, empezó a trabajar en Frozen Yogur, porque el curso se había acabado y estaba de vacaciones. A lo largo de la primera semana de trabajo, cuando se dio cuenta de que todos los empleados evitaban hacer el turno del jueves por la noche, enseguida se ofreció para hacerlo él. ¿Pero cómo?, le dijo el dueño sonriente. ¿No quieres ver el partido del Maccabi? Hace tiempo, cuando era pequeño, lo veía, le contestó Gadi, con mi padre. Pero ahora... Gadi se encogió de hombros. Sí, dijo el dueño, el Maccabi ya no es lo que era. Al final, el dueño se quedó con él a hacer el turno de noche. Escucharon música por la radio en lugar de oír el partido, y hasta que no empezaron a llegar clientes tristes, ni siquiera sabían que el Maccabi había perdido. Desde que hicieron juntos aquella guardia, podía decirse que eran amigos. De manera que cuando le dijo al dueño de Frozen Yogur que quería marcharse de viaje 2 semanas a Turquía, no solo que éste no se enfadó, sino que le propuso adelantarle el sueldo que debía haber cobrado a la vuelta. Después de hacer la reserva del billete en una agencia de viajes, Gadi se dirigió a la oficina de reclutamiento para solicitar el permiso de salida del país. La oficial que debía firmarle el impreso no estaba y tuvo que quedarse a esperarla durante casi 2 horas. Entretanto, vio una película de Steve Brubat que estaban proyectando en el video de la sala de espera de los reclutas. Uno le pidió fuego y Gadi le encendió el cigarrillo. ¿Tú también esperas para el psiquiatra?, le preguntó el que le había pedido fuego. Gadi negó con un gesto de la cabeza y siguió mirando la pantalla. He metido la pata, volvió a hablar el del cigarrillo riéndose. ¿Cómo se me habrá podido ocurrir algo así? Con una cara como la tuya, seguro que lo que quieres es estar en una unidad de combate. ¿De combate?, le sonrió Gadi con amargura. Sí, claro. Es que en mi casa es tradición. Eso es lo que suele pasar, se burló el del cigarrillo. Tu padre también estaba en una unidad de combate, ¿eh? Así es que sigue sus pasos. Claro, siempre ha sido así, que los pringaos nunca mueren, sino que se van dando el relevo. Fíjate, le respondió Gadi con la sonrisa helada en los labios. Fíjate. A la final, la oficial llegó, le firmó el impreso, y una semana después se encontraba ya en un hostal en Ankara con un Makuto Chimidán que no hubiera dejado en ridículo a alguien que hubiera planeado un viaje de más de un año. Justo cuando estaba intentando meter un chaquetón de piel que se había comprado dentro del Makuto, Sharon llegó al hostal. Tú debes de ser Gadi, le dijo, avanzando hacia él con la mano tendida
para estrechársela en un gesto muy viril. Me llamo Yarón y era amigo de tu padre. Ya lo sé, dijo Gadi. Lo vi a usted una vez en el telediario. Yarón sonrió. Durante aquella entrevista mantuve siempre la cara oculta, de manera que lo que se dice verme, no me viste, pero eso ahora no importa. Te he traído esto. A continuación, le tendió a Gadi una vieja fotografía en blanco y negro. Gadi se metió la foto en el bolsillo de atrás del pantalón vaquero sin tan siquiera mirarla. Como sé que tu padre no se hacía demasiadas fotos, he pensado que quizá querías conservar esta, dijo Yaron a Gadi, apuntando hacia el bolsillo. Salimos juntos él y yo en un bar de Nueva York. Ya lo sé, se le adelantó Gadi. Muchas gracias. Mira, siento mucho no haber ido al entierro, dijo Yaron, clavando la mirada en el suelo que estaba lleno de polvo y de colillas pisadas. Es que me enviaron en una misión urgente a Shanghái y... No se preocupe, lo cortó Gadi. Si Kratos no logró acudir desde Rehoboth, es natural que usted no le diera tiempo a venir desde China. ¿Kratos? Dijo Yaron con una sonrisa de disculpa. ¿Qué puede esperarse de un sabio distraído? Pero si es capaz de no acordarse ni del día de su cumpleaños. Pero dejemos a Kratos, y además no he venido por lo de la foto. La verdad es que he venido por un asunto muy distinto, por algo urgente. Se trata de un paquete que tu padre nos tiene que haber dejado en algún sitio. ¿Qué sabes de eso? Gadi dio a entender que nada con un movimiento de la cabeza. Mira, dijo ahora muy serio Yaron, al tiempo que se sentaba en el borde de la cama de Gadi. El contenido de ese paquete es una cuestión de alta seguridad y tenemos la absoluta certeza de que obraba en poder de tu padre. Antes de proseguir, Yaron respiró profundamente. No es ningún juego. Se trata de unos papeles clasificados que nos podrían ser de gran ayuda si nos hiciéramos con ellos y que, por el contrario, nos causarían un daño incalculable de caer en manos del enemigo. Yaron sacó un cigarrillo de la cajetilla que llevaba en el bolsillo de la camisa y empezó a rebuscar en los bolsillos del pantalón mientras recorría la habitación con la mirada en busca de un mechero. Mira, prosiguió Yaron, con el cigarrillo apagado todavía en la boca, Ehud, el que lleva la investigación, ya ha registrado vuestra casa y no ha encontrado nada. Después ha querido registrarte a ti, ya sabes, vaciarte la mochila y hacerte pasar por un interrogatorio. Pero yo le he dicho que... Ya me han vaciado la mochila. Ayer, mientras estuve en la playa, explotó Gadi furioso, y no encontraron nada, ni tampoco les va a ser de utilidad interrogarme, porque no tengo ni la más remota idea de lo que está usted hablando. Está bien, dijo Yaron al tiempo que se ponía de pie. Tu padre tenía muchos amigos. Habrá que preguntarles a ellos. Dime, Gadi, ¿no tendrás fuego, por casualidad? Lo siento, le contestó Gadi, levantándose también de la cama. Tampoco en eso le puedo ayudar. Yaron le dio una última y desesperada calada al cigarrillo apagado y lo devolvió a la cajetilla. ¿Sabes que te pareces mucho a tu padre?, le dijo, mientras le palmeaba el hombro con cariño. No, no lo sé, respondió Gadi, dando un paso atrás. Ni usted tampoco. Gadi se tendió en la cama del hostal sin ni siquiera quitarse los zapatos. Encendió un cigarrillo. Después de darle unas cuantas caladas, se llevó la mano libre al bolsillo del pantalón. En la foto que le había dado Yaron, se veía una barra de madera muy grande y detrás filas y más filas de botellas de cristal. Delante de la barra había 3 taburetes. En el de la izquierda estaba sentado Yaron, con un aspecto muy joven, casi un niño. En una mano sostenía un vaso de vodka y con la otra saludaba a lo militar de una manera muy cómica. En el taburete de en medio aparecía sentada una chica con una trenza negra y larga
y vestida con un polo de punto y unos pantalones de color caqui. No se le veía la cara, porque sostenía el vaso con la bebida de manera que éste se la ocultaba. El tercer tabrete estaba vacío,